Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Carlos Heredia, vamos a debatir sobre la muy compleja relación que existe entre México y Estados Unidos. Después viene Eduardo Guerrero, con él vamos a hablar del decomiso de huachicol más importante que se ha realizado en México. Y para terminar con Gerardo Esquivel, vamos a examinar los señalamientos a 3 instituciones financieras por lavado de dinero del crimen organizado. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La relación de México con Estados Unidos se está complicando cada día más. El presidente Donald Trump está muy empoderado. Su fiscal, la fiscal Pam Bondi, calificó a México como un adversario, al igual que Irán, Rusia y China. Y por si fuera poco, 3 entidades financieras fueron denunciadas por presunto lavado de dinero del crimen organizado. ¿Dónde estamos en esta intrincada relación bilateral que de por sí es compleja siempre, pero ahora con Donald Trump, pues caray, se ha vuelto mucho más complicado el asunto? Saludo a Carlos Bravo. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Bravo. ¿Qué tal? Vanessa Bravo. Alguien Ya se va a enojar enfrentas. mañana conmigo. Vanessa Romero, ¿cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Heredia, él es profesor investigador del CIDE, un gran experto en esta materia bilateral. Carlos, qué gusto tenerte en la mesa. Igualmente, Leo, volverte a acompañar en tu programa y un gusto compartir la mesa con Vanessa y con Carlos Bravo. Fundador de Foro TV, si no mal recuerdo, Así es, ¿verdad? así es, Hace 15 años. Es lo ¿no? que estábamos ahora recordando. Sí, con Otoniel Ochoa, aquí nuestro director del canal. Sí, hombre, no, es toda una figura. Carlos, sin lugar a dudas. Carlos Bravo, empecemos contigo. Pues mira, Leo, yo creo que en el tema de la relación, vamos a acotarlo, entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Yo creo que ya podemos decir que se acabó la primera etapa. Una primera etapa como de tanteos, ¿no? De provocaciones, como diría la presidenta, ¿no? De cabeza fría también, ¿no? Cuando apenas estaban empezando a ver, ¿no? Y estaban un poco ahí calándose. Como los primeros rounds del box. Sí, ¿no? Ni siquiera, o sea, el principio, apenas calentando, dándole la vuelta al ring, ¿no? Se van midiendo, ¿no? Exacto, se estaban midiendo y yo creo que esa etapa ya acabó. Yo creo que esa etapa, digamos, ayudó a la presidenta Sheinbaum, en primer lugar, a dar una imagen de seriedad y profesionalismo en contraste como con lo errático que es el comportamiento del presidente Trump. En general, a no caer en las trampas de Trump, no caer en provocaciones, toda esta cosa que tanto se celebró de la cabeza fría. Pero creo que esa etapa ya llegó a su fin, porque incluso el tipo de amenazas o el tipo de políticas hostiles que está desplegando Trump ya es muy distinto ahora de lo que fue en ese primer periodo, ¿no? Allá teníamos como la amenaza arancelaria mensual, y México, pues ahí ofreciendo algo a cambio de que nos la quitaran y comprando tiempo, ¿no? Ahora lo que tenemos es, como decías ahorita al principio en la introducción, pues todo el tema de empezar a retirar visas, la cuestión de las redadas contra inmigrantes en varias ciudades, sobre todo en estados demócratas. Tenemos a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusando falsamente a la presidenta Sheinbaum de haber asusado las protestas contra las redadas. Tenemos a la fiscal en una audiencia congresional poniendo a México en la lista de adversarios con respecto a los cuales Estados Unidos tiene que cuidar su seguridad, con China, Rusia e Irán. Y tenemos estas acciones que recién anunció el Departamento del Tesoro contra 3 instituciones financieras mexicanas, ¿no? Cosa que ya estamos en otro juego muy diferente del principio. Aquí, por ejemplo, esa cuestión de esperar, ¿no?, para salir al paso, ya no funciona, porque ya no hay nada que esperar. Estas cosas ya están ocurriendo, ¿no? La presidenta puede salir a desmentir a la secretaria de Seguridad o puede salir a decir que México no es enemigo, incluso que el embajador haga una declaración un poco para contrarrestar, pero esos daños como que empiezan a calar más, se siente mucho más el calor, diría yo. Y yo creo que en ese sentido, la táctica de la cabeza fría o de la prudencia o del no caer en provocaciones, pues ya muestra sus límites. Se podía jugar así
con esa táctica al principio, pues dado el tipo de amenazas que estaba haciendo Trump. Pero ahorita lo que nos damos cuenta es que esa táctica no constituye una estrategia. Y hoy se empieza a notar la ausencia de estrategia de México respecto a Trump. O sea, más allá de la retórica nacionalista, más allá de querer que se preserve el proyecto de la integración norteamericana, ¿qué quiere México de su relación con Estados Unidos? Queda clarísimo que Trump tiene una lista de lavandería. Quiere muchísimas cosas Trump de México, ¿no? Muchas más orientadas, casi todas, de hecho, más orientadas por demandas o expectativas de su política interna que de la relación bilateral. Pero bueno, él tiene su lista. Yo me pregunto, ¿cuál es la lista de cosas que quiere la presidenta Sheinbaum respecto a Estados Unidos, ¿no? Más allá de salir al paso y tratar como de no hacer olas, ¿no? Porque me parece que pues por ahí no vamos a llegar a ningún lugar. Te veía que asentías, Carlos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con Carlos Bravo que entramos en una etapa nueva. Ok. Es decir, aquello de que la mujer que domó a Donald Trump, Sí. eso pues quedó para el registro inicial. Yo veo, ¿por qué estamos en una etapa nueva? Mira, el señor Trump dijo, con Canadá y con México traigo el tema migratorio y el tema de fentanilo. Entonces les voy a poner aranceles cuando todavía no anuncio mi política comercial. Mi política comercial la voy a tratar a partir del 1 de abril. De manera que el 20 de enero, todo febrero, todo marzo, no estaba hablando de comercio. Estaba hablando de cómo voy a contaminar o voy a mezclar temas y te voy a hacer sanciones comerciales por lo que yo veo como violaciones a la ley estadounidense en materia de migración y en materia de fentanilo. Sí. ¿Qué pasó en este periodo? Bueno, lo que pasó fue que el flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos y México bajó. Sí, cayó dramáticamente. 90%. Entonces, e incluso el fentanilo dejó de ser un elemento tan brutalmente que nos pone en contraposición, porque cambiaron algunas cosas del tráfico, del medicamento para neutralizar el efecto del fentanilo. También han bajado las muertes por medicamento. Exactamente. Claro. Entonces, entramos a una etapa nueva porque yo creo que esta etapa va a estar caracterizada, bueno, por las deportaciones, ahora sí masivas, ya tienen aceitado el esquema. Por cierto, muy orientadas, decía Carlos Bravo, a estados demócratas y a personas que pueden tener 10, 15, 20 años. Sí, ya es tierra adentro, digamos. Exacto. Ya no es cuestión fronteriza. Claro, claro. Y a un tema que creo que es el tema de mayor riesgo y de mayor profundidad para el gobierno de México, que es la famosa frase en una de las órdenes ejecutivas que habla de alianzas intolerables. Con el crimen organizado. Entre el crimen organizado y, digamos, la clase política en México. Sí. Entonces, el obús que se dirige contra estas tres instituciones financieras, pues tiene que ver con el hecho de que un personaje que fue jefe de la oficina del presidente López Obrador es accionista, propietario, directivo, lo que sea, de una institución que está siendo señalada de lavar dinero para los carteles. Ahí ya se juntaron la parte política y la parte del crimen organizado. Pero lo que me parece incluso más preocupante es que el expediente de decir no hay pruebas, no nos han enviado la documentación, no hay evidencias. Eso también quedó ya rebasado hace rato, porque si nos atenemos a lo que ocurrió con la extracción del Mayo Zambada y hacemos un poco de memoria, el señor Biden envió 6 veces a la señora Elizabeth Sherwood Marshall, consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. A mí me parece que en alguna de las 6 veces debe haber mencionado el tema del Mayo. Y pues yo creo que se cansaron
un poco de que les dijera, no hay pruebas, no, pues es que no han aportado la Y evidencia. unilateralmente actuar. Bueno, pues entonces esta etapa está caracterizada por la actuación unilateral del gobierno de Trump. Muy bien. Ujú. Pues hay consenso, una nueva etapa con acciones unilaterales que pues desafía de manera importante al gobierno de México, Vanessa. Claro, yo coincido que esta es una etapa, no sé si nueva, pero sí más compleja y que se seguirá acrecentando así porque se siguen sumando ofensas con el tiempo. Aquí yo nada más sería cuidadosa cuando hablemos de esta orden del Departamento de Defensa, porque creo que se ha utilizado del Tesoro. Porque se ha utilizado para avanzar pues algunas narrativas, como que esta es una orden que está utilizando Trump para meter un pie en el país, como lo que sucedió con la calificación de terroristas del crimen organizado, o que le está utilizando para desestabilizar el sistema financiero, o que esta es por fin la confirmación de que este es un narcogobierno. Pues hacer algunas precisiones. Primero, que esta orden del Departamento del Tesoro deriva de una ley aprobada en tiempos del expresidente Biden, que precisamente se creó para cortarle las cadenas de suministro financiero a los opioides como el fentanilo, y que, como bien dice Carlos, pues esta es una determinación absolutamente unilateral, que eso no quiere decir que no existan pruebas en contra de estas tres entidades financieras, pero es un procedimiento unilateral que ni siquiera requirió de una orden judicial o de una, digamos, investigación judicial. Y aquí difiero con lo que señala Carlos Bravo, porque yo sí creo que la estrategia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que seguir siendo la misma. Creo que hay algunas sutilezas que se nos van cuando analizamos cuál ha sido hasta ahora la actitud de Claudia Sheinbaum frente a Trump, porque hacemos referencia a su templanza, a su calma, a su cabeza fría, pero no nos damos cuenta que esta embestida ante la que está, este gran toro ante el cual se encuentra, tiene dos cuernos. El primer cuerno es el exterior, es este Donald Trump empoderado, enfurecido, bravucón, con el que ciertamente no se enfrentó Andrés Manuel López Obrador, este Trump que desde el principio lanzó la embestida de los aranceles, impuestos a remesas. No, y este es otro Trump, el Trump 2.0 sí es otro Trump, ¿no? Pero sigue siendo un Trump externo. Sí. El otro cuerno del toro con el que se tiene que enfrentar Claudia Sheinbaum son 125 millones de mexicanos que también reaccionan ante ese toro, que están enojados, que están furiosos, que están preocupados, que están indignados, que ven las redadas, que ven cómo quieren imponerle impuestos a sus remesas y que le exigen a la presidenta determinada actitud que no es sencilla, porque le exigen, sí puedes negociar, pero con cierta fortaleza, cierta altura, cierta dignidad. Puedes equilibrarte, pero no vayas a caer. Entonces, sí reconocer que esa no es una actitud sencilla, vaya, esa no es la vía fácil, y me parece que es la que seguirá siendo, aun cuando el escenario se complejice, la vía correcta. A ver, ¿por qué no le entramos, si les parece, a qué debe de hacer la presidenta? Porque tiene razón Vanessa, o sea, por otro lado, pues los mexicanos... O sea, hay que entregarle resultados a los mexicanos en el sentido de que hay que desenredar esa relación, ¿no? Tú decías, ya hay afectados. Bueno, suma eso miles de personas que tenían cuentas en esos 3 bancos o en 2 bancos y casa de bolsa que hoy están en una completa incertidumbre, ¿no? Y han de decir, oye, y el gobierno mexicano... Incluidos, por ejemplo, becarios del CONACYT, de lo que fue CONACYT y hoy es Secretaría de Ciencia. Que tenían tarjetas CI Banco. Exacto. Ah, pues mira, imagínate, ¿no? O sea, en fin, ¿qué hacer? Porque, empieza una nueva etapa, no hay estrategia. Por cierto, coincido contigo, no hay estrategia, pero no hay estrategia ahí y en ninguna otra cosa. Pero eso es ya debate de otra mesa. Pero, ¿qué hacer? A ver, mira, de entrada yo reiteraría que hay que reconocer que tampoco está fácil, ¿no? Sí, la magnitud del desafío que representa Donald Trump sí es una cosa como de un orden de magnitud muy distinto de la, digamos, de la coyuntura en la que normalmente estamos, ¿no? O sea, y lo decía en mi columna del Heraldo hoy, o sea, nada más para medirle el agua a los camotes, ¿no? Hay una constante histórica en la relación de Estados Unidos con México, que es la preocupación por la estabilidad. Sí. O sea, Estados Unidos, la prioridad número 1 de Estados Unidos siempre respecto a México ha sido la estabilidad. Bueno, ni eso podemos ya dar por sentado con Donald Trump. Exacto. Donald Trump hace muchísimas cosas deliberadamente pensadas para generar
inestabilidad en México. Entonces, esto es un desafío, sí, insisto, como de otro orden de magnitud, y desde luego que no es fácil, pues dado además los niveles de integración comercial que tenemos, cuán acoplada está la economía mexicana a Estados Unidos, qué difícil desacoplarla, ¿no? Digamos, el dinamismo de nuestro sector exportador, que está casi que, podríamos decir, diseñado para proveer a Estados Unidos. O sea, es una complicación realmente muy grande. No quiero ser, digamos, no quiero ser una crítica fácil o ahí de, ay, pues que hagan, o sea... No, a ver, para cualquier presidente con la mayor aptitud, con las mayores habilidades, esto sería un reto. O sea, aunque tuviéramos a James Bond en la presidencia, exacto. El dilema es tremendo. Sí. Pero yo creo que hay ciertas señales de lo que se ha hecho en otros lugares que, guardando, digamos, las proporciones de contexto, pues nos pueden indicar como a lo mejor cierto camino, ¿no? Creo que las más obvias son las de Canadá, porque pues también es un socio comercial de Estados Unidos, vecino, ¿no? O sea, si buscamos como similitudes, pues Canadá sería en ciertos sentidos... Ahora, Canadá se le enfrentó. Exacto. Lo que es muy interesante... Primero con Trudeau y ahora... Si te fijas, México y Canadá hicieron cosas muy diferentes. Sí. Y al final... Los resultados son los mismos. No son los mismos, son similares, pero creo que Canadá le va un poco mejor, de hecho. Canadá ya está negociando con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En México, pues la presidenta dice, no, sí hay pláticas de un acuerdo global, pero no hay nada así concretito con un calendario como ya hay en el caso de Canadá. Entonces, primera cosa, a Canadá sí le funcionó ponerse un poquito más duro, ¿no? A Canadá le ayudó muchísimo el cambio de primer ministro. Sí. Eso, digamos, no hay... Y claro, Trump le ayudó muchísimo al viejo primer ministro a que ganara su partido. Entonces, digamos que hubo ahí una suerte como de... que Canadá le supo sacar muy buen partido a su coyuntura de política interna, ¿no? Y utilizar a Trump, sobre todo el Partido Liberal, pues para mantenerse en el poder. Pero ya que llegó el nuevo primer ministro que no traía ese bagaje de negatividad que ya cargaba Trudeau con Trump, pues sí se puso más durito, ¿no? Incluso acabamos de ver hace poco lo del impuesto contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Ahí la ganó Trump. Trump se puso como loco y Canadá lo quitó de inmediato. Yo hasta pensaría que fue un poco de esas cláusulas que ponen para la negociación, que dice, vamos a poner esta para que los otros brinquen y entonces la quitamos. Y mira, yo estoy concediendo. A ver, entonces, parecería, Carlos... Si bien entiendo que tú estás a cambio de una actitud ya no tanta cabeza fría, pero también meter un poquito el pie, la pierna dura. Una actitud ya no tan defensiva. También empezar a pensar en cómo les metemos goles nosotros en lugar de nada más tratar de proteger nuestra portería para que ellos no nos los metan. Carlos Heredia. A propósito de meterles goles. Hace un par de semanas... en medio de las redadas en Los Ángeles, el señor Trump recibe un mensaje de los empresarios estadounidenses en 3 ramas. La de agricultura, la de hotelería y la de restaurantes. Y le dice, oye, bájale. Bájale 3 rayitas porque me estás afectando a mí. O sea, ¿quién me va a levantar la cosecha? ¿Quién va a lavar platos? ¿Quién va a preparar los alimentos en la cocina? ¿Quién va a cambiar las camas en los hoteles? Creo que la presidenta en un inicio manejó muy bien el timing. Oye, y le hizo caso Trump. Y le hizo caso. O sea, incluso acaba de anunciar que va a haber un permiso especial ahí como una excepción para permitir que esos trabajadores se incorporen a la fuerza laboral de Estados Unidos porque son trabajadores esenciales. Claro. Y creo que la presidenta lo manejó bien inicialmente en el sentido de gestionar el timing y decir... La reacción interna de Estados Unidos nos va a servir a nosotros. Creo que ahí hay una clave. Eso sí. ¿No? Que tendrá que ser parte de la estrategia mexicana, que Canadá lo ha hecho muy bien. Leo, en el Senado de Estados Unidos hay un grupo de amistad con Canadá. Un grupo de senadores estadounidenses que dicen Canadá es importante. Porque hacen cabildeo allá en Washington. Nosotros perdimos eso, Carlos. Bueno, hay un señor que ocupa una silla ahí en Washington que dice, sigo siendo aquí el embajador. Increíble. Bueno, entonces eso creo, Carlos plantea la palabra estabilidad. Yo planteo la palabra interdependencia, pero no en el sentido de decirle a Washington lo que ya sabe, que pues, los trabajadores mexicanos son parte del alma de la economía estadounidense,
sino en el sentido de la política de alianzas. Tenemos que hacer política transfronteriza. Le da miedo a la gente aquí, no, que si los gringos van a decir que nos metemos en asuntos. Oye, no, pues están metidos hasta la cocina. Bueno, claro, pero por eso nos decimos... Además estamos en la zona de influencia de Estados Unidos, de seguridad. Entonces claro, yo creo que la palabra que se vuelve clave es interdependencia. Sí. Pero entendida no como intromisión, sino el hecho de que efectivamente es cierto lo que se ha puesto sobre la mesa. Trump no distingue entre aliados y adversarios. Va y se pelea con los europeos, se pelea con los canadienses, se pelea con los mexicanos. Es más, se pelea más con los aliados que con... ¿verdad? Sí. Entonces, yo recupero, Leo, esa palabra, la palabra interdependencia. Acaba de fallecer un gran profesor de Relaciones Internacionales de Harvard, el profesor Joe Nye, que acuñó esta palabra del poder suave de Estados Unidos, la capacidad persuasiva de Estados Unidos usando su cultura, usando su música popular. Las películas. En fin. Exactamente. Y Nye, en lo que fue su legado, que se llama El fin del largo siglo estadounidense, apunta ahí al final esto de la interdependencia y dice, Estados Unidos, la sociedad estadounidense, que por cierto sí está empezando a reaccionar, También, los republicanos no están contentos con esta iniciativa de ley de Trump. Bueno, pasó gracias al voto del vicepresidente, la Big Beautiful Bill, ¿no? Entonces, y Nye en su testamento político dice, Trump no lo entiende hoy, pero la sociedad estadounidense le tendrá que hacer entender que somos países interdependientes, que llevamos 30 años de avanzar de libre comercio a la producción compartida y hoy a establecer cadenas de valor regionales. Y que si Trump no entiende eso, va a continuar haciendo acciones a veces bastante disparatadas. Luego cuando las ves en conjunto dices, bueno, pues todo corresponde a su plan. No, él le responde al tema electoral. Exacto. Es clarísimo. Clarísimo. Y le ha ido bien en ese sentido. Bueno, pero a la vuelta de la esquina están las elecciones de mitad de periodo, de noviembre de 26, y ese es el verdadero resorte por donde responde él. Entonces las alianzas mexicanas tendrían que considerar ese escenario. Se necesita estrategia, se necesita operación, se necesita equipo también. Que por cierto, luego no lo veo muy claro, ¿no? O sea, sí veo claro a Marcelo, a De la Fuente ahí operando, pero no veo un equipo, por ejemplo, que esté ¿Tú ves a De la Fuente operando? No sé, bueno, quiero pensar, si no, ¿qué estará haciendo? No sé, Vanessa, a lo mejor Vanessa nos puede ilustrar. Bueno, efectivamente se habla de falta de estrategia, se habla de falta de equipo. Yo no lo puedo ver tan claro. Efectivamente me gustaría ver más, me gustaría ver mejor equipo, me gustaría ver un nuevo embajador, por supuesto que sí. Pero también veo cómo nuestro secretario de Economía está referido exclusivamente a nuestra relación con Estados Unidos. Y vaya, no es un cuadro menor que haya logrado cosas menores en esa relación bilateral. Es el político profesional más importante que tiene la 4T, Marcelo. No, él es el one-man team. Y lo mismo que otros secretarios, pues Julio Verdeguer en Agricultura no ha hecho otra cosa sino negociar el tema del ganado, de la que por eso ya se está desatorando. Así es, entonces hay operación, yo creo que sí hay equipo. También creo que, no sé si Juan Ramón de la Fuente, pero dentro de la Cancillería hay gente operando, pues tan es así quien le consiguió la llamada a Claudia Sheinbaum después de la cancelación de la reunión. Pues hay gente que sigue negociando desde adentro, digamos, de las tripas del sistema. Luego, por parte de la estrategia, a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué cuesta tanto trabajo en la opinión pública que permea esta cosa del Plan México, que nos podrán gustar o no sus objetivos a mediano plazo, a corto plazo, la forma de su difusión. Pero a mí sí me parece un claro redireccionamiento de la brújula que en otros sexenios apuntaba el norte y ahora está apuntando al sur. Bueno, ahora está apuntando al centro del país.
apostándole a lo nacional, pues, a lo nacional, al contenido nacional, a ser autosuficientes en algunos sectores que consideran estratégicos, automotriz, aeroespacial, inclusive alimentos, y cómo utilizar la inversión extranjera, algo que parece que se comprobó el sexenio pasado, y es cómo desarrollar regionalmente ciertos polos que sí tenemos un plan, que sí tenemos una estrategia, pues como país, ahí me parece que hay que reconocerlo. También al tiempo en que debemos reconocer, pues que el señor que tenemos en el norte es mayormente irracional, mayormente funciona para efectos electorales, y que sus decisiones importarán poco lo que digamos, que serán más bien unilaterales. Y en ese sentido creo que lo que sucedió con esta orden del Departamento del Tesoro lo ilustra muy bien, cómo son profundamente unilaterales, profundamente hipócritas, porque lo que hoy sabemos es que al menos en materia de ley para regular las actividades con recursos de procedencia ilícita, la famosa ley antilavado, al menos Gafi, este grupo intergubernamental creado por el G7 y que evalúa las diferentes políticas nacionales en materia de ley antilavado, nos ha evaluado mejor a nosotros en términos de legislación que al propio Estados Unidos. A Estados Unidos le ha dicho, tu legislación no me deja saber quiénes son los beneficiarios finales, no me deja saber quién está detrás de las empresas, no regula actividades vulnerables como sí lo hace México, y aún así ellos unilateralmente señalan nuestras entidades financieras. De una hipocresía supina. Bueno, vamos a hacer una última ronda de conclusiones, y quisiera poner también en esta última ronda la pregunta de, ¿no llegó ya la hora de que Claudia Sheinbaum visite Washington? Digo, con todo el riesgo que eso implica, pero bueno, tú decías, por ejemplo, Canadá, pues McCartney ya fue a Washington, ¿no? Incluso Trump ya fue a Canadá, digo, a la reunión del G7, pero yo entiendo que es muy arriesgado sentarse ahí en la Casa Blanca, ¿no? Pero también la actitud defensiva, yo no sé si te vaya a servir para destrabar, ¿no? O sea, a mí me gustaba la reunión en Canadá porque era en territorio neutral. Ya no se dio, ni modo. Pero ¿no llegó el momento ya de ir a Washington o sigue siendo muy arriesgado, Carlos? Mira, tú sabes que yo no soy como muy fan o muy militante de las reuniones, que saquen la foto, que se vean, que se sientan. Pero ¿no? sí hay algo. Puede que haya algo, pero sí, yo diría, estaría bien que fuera cuando haya algo que anunciar, ¿no? La negociación no es entre ellos, la negociación son sus equipos, o sea, pero digamos, me parecería muy bien planear ir como parte de un calendario, ¿no? que implique una negociación concreta. Y hay dos temas a mí que me parecen fundamentales en eso. Uno es el tema migratorio y otro es el tema de seguridad. La frontera, bueno, y el comercial. El comercial, claro, aunque bueno, yo creo que ese está un poco ya determinado cuando viene la revisión del tratado, ¿no? Que ya dijo Marcelo que empieza el segundo semestre. Claro, pero el calendario ya está, ya existe un calendario para esa negociación, aunque traten de empezar antes. Pero mencionaba la frontera aquí mi tocayo, y yo creo que aquí también hay con respecto a la migración, tenemos un concepto de frontera que ya no se refiere como a la línea que separa los dos países. Claro. Tenemos una frontera que se multiplica en el espacio, tierra adentro, como tú decías, y en el tiempo. O sea, empezar a deportar gente que ya tiene raíces allá, familia. Son más estadounidenses. Es una frontera mucho más agresiva que lo que jamás habíamos visto. Y yo creo que en ese sentido también los cambios en la política interna de Estados Unidos representan un norte. Creo que México tiene que pensar mucho más en la política interna de Estados Unidos, no solamente por lo que decía también mi tocayo, de pensar en las voces que están de aquel lado, que nos pueden hacer el trabajo a nosotros, sino también cuáles son las condiciones en Estados Unidos que pueden ser más propicias para lo que quiere México. Y hay uno en particular que tiene que ver con la crisis del fentanilo, que ha sido terrible para México, lo ha puesto en el banquillo de los acusados, ¿no? Pero al mismo tiempo la interdependencia importa, pero en el caso mexicano hay un adjetivo de esa interdependencia, que es la asimétrica. Y México podría utilizar la asimetría a su favor, diciendo, bueno, yo tengo este problema inmenso, que es el crimen organizado, y yo solo no puedo. Y es un problema además con el cual Estados Unidos tiene dos responsabilidades tremendas. La primera es la demanda, el consumo de aquel lado, y la segunda es el tráfico de armas. Entonces, esto no se va a resolver con unos drones que echen bombas en los laboratorios. Entonces, Estados Unidos, si a ti te preocupa de veras este problema y no nada más tratar de ordeñarlo electoralmente, vamos a acordar una serie de medidas, un plan que le permita a México, con ayuda estadounidense, enfrentar
este problema, de modo, déjame ponerlo así, con paralelismos muy problemáticos, pero solamente para dar una idea, para que México quizá pudiera transitar por la ruta de Colombia en lugar de transitar por la ruta de Irak. O sea, que México se propusiera hacerle entender a Estados Unidos que el problema del narco es un problema binacional, que no existiría en México si no hubiera su demanda y su tráfico de armas, y que Estados Unidos necesita hacerse cargo de eso. Va a costar mucho trabajo, pero ese es el rumbo, me parece, más productivo. Carlos. Mira, sobre la visita de la presidenta a Washington, yo creo que hay que preguntarse con qué objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Leo, una pregunta. El presidente López Obrador fue 5 veces en su sexenio a Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántas de esas ocasiones se entrevistó con comunidades mexicanas allá? No tengo el dato. No. ¿Te doy el dato? Sí. 0. Ninguna. Se entrevistó una vez con Trump, eso sí me acuerdo. Sí, pero no con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y tampoco las invitó a venir acá y a entrevistarse con ellas. Qué dato, ¿eh? Bueno, te lo doy porque si la presidenta Sheinbaum va a ir en algún momento a Estados Unidos, tiene que considerar a los mexicanos en Estados Unidos. Sobre todo ahorita. Bueno, ese es el primer dato. Y el segundo dato es que, mira, yo soy de Tampico. Sí. Hace un par de meses asistimos a un hecho surrealista. Había 39 pipas afuera del puerto de Tampico, haciendo fila para cargar huachicol de un barco. Los periodistas, los que hacen su tarea, le preguntaron al del puerto, la capitanía del puerto, a la aduana, a la zona naval, a la zona militar, incluso a las agencias aduanales, que no son autoridades, son privados. Oye, ¿qué pasó? Y todos dijeron, no, yo no sabía, no, qué bueno que me dices. y detuvieron a un chofer, detuvieron a un velador, después ya detuvieron a gente de la autoridad portuaria, pero ese es un dato particularmente delicado. Fíjate que donde ocurrió lo del huachicol son estados fronterizos con Estados Unidos. Sí, claro. Y en el caso de Tamaulipas tenemos el huachicol de aquí para allá y de allá para acá. Sí. Entonces son delitos cometidos adentro de Estados Unidos por gente que se ha reunido en McAllen, Texas, libremente a coordinar el flujo huachicolero entre los dos países. Y Estados Unidos no hace nada. Bueno, o sea, hasta hoy. Las autoridades de Estados Unidos. Sí, hasta hoy. Lo que quiero decir es que ¿por qué tenemos que esperarnos a que Estados Unidos diga, ahora sí le voy a entrar en aquello que, haciendo la transición con Eduardo Guerrero, que viene ahora, a una operación contra la narcopolítica? Pues sí, esa es una buena pregunta, desde luego. Un último comentario, Vanessa Bravo. Recordar que cuando Andrés Manuel López Obrador sí se reunió con comunidades migrantes de ambos lados de la frontera fue justo después de que ganó Trump, a partir de la publicación de este libro Oye Trump. Y también considerar pues cómo cambian los tiempos, porque si hoy la presidenta tuviera ese tipo de reuniones que me parecerían valiosísimas, pues cómo no sería interpretado como un envalentonamiento de nuestras comunidades de ese lado de la frontera, como ya fue malinterpretado por parte de NOEM este mensaje que les dio a la movilización en redes sociales y con cartas para la... Lo tomarían mal en Washington. Yo creo que lo tomarían muy mal en Washington, además de otros elementos que me permiten prever que no sería una muy buena idea buscar activamente esa reunión de la presidenta de esa visita a Washington. Primero ya vimos lo que le hizo Trump a Zelensky. Por eso. Además de la impredecibilidad, impredictibilidad, es el gusta de humillar así a los que considera inferiores, el uso electoral que hoy sabemos que le va a dar a cualquier reunión, sobre todo de aquí a que vengan las de medio mandato. Lo que hoy vimos que le va a hacer inclusive a sus aliados más cercanos, o los que fueron los más cercanos. Hoy
busca que sea Musk deportado del país. Vaya, no hay alianza que valga. Pero fíjate, con todos sus aliados con los que les tira durísimo, con todos ya se reunió en bilaterales, en multilaterales, todos, con Macron, con el primer ministro de la Gran Bretaña, con todos, con el de Canadá, en fin. O sea, con todos se ha reunido. Si tú estás preguntando que Claudia tendría que buscar la reunión, quizás la otra pregunta está bien, ¿y Trump va a querer? Pues, mira, no sé. Pero, para a ver, qué? yo estoy tratando en el ánimo que tú pones sobre la mesa de un poco ser más agresivo y estratégico, es cómo vas a desenredar eso. Una reunión personal no desenreda ese tipo de cosas. Si me dicen que no, no, y ya, yo les creo creo. que no, pero... Ustedes son los expertos, pero no. Sí, creo que lo que verdaderamente importa para la relación bilateral no se negocia ahí. Migración, lo que verdaderamente importa para la relación bilateral no se negocia ahí. Y si expones mucho a tu presidente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Carlos. Y a Carlos Heredia, qué gusto tenerlo aquí de regreso. No te tardes en regresar. No te tardes en regresar. El día que tú me digas. Muchas gracias. Y hacemos una breve pausa y vamos a hablar precisamente con Eduardo Guerrero de esta operación en contra del huachicoleo, la más grande que ha tenido el país, muy impresionante. ¿Qué implica esto en términos del crimen organizado? Regresamos en un momento más.